Hay momentos en los que el corazón no se rompe con un grito. No se rompe con una traición escandalosa. Ni con una puerta cerrándose de golpe. A veces, se rompe con algo mucho más pequeño. Con una respiración contenida. Con un leve descenso en los hombros. Con una mirada de alivio en el peor momento posible. El mío se rompió en un consultorio blanco, con olor a desinfectante y lavanda artificial. Cuando el doctor bajó la vista a mis estudios, suspiró con tristeza y dijo las palabras que ninguna omega quiere escuchar después de haber perdido una cría. Gael, lo siento. El daño es demasiado severo. No volverás a poder gestar. Todo dentro de mí se congeló. Sentí que el aire dejaba de entrar a mis pulmones. No lloré. No al principio. Solo giré un poco la cabeza, muy despacio, buscando a mi Alfa como quien busca el único lugar seguro que le queda en el mundo. Damián estaba sentado a mi lado. Mi esposo. Mi vínculo. El hombre que, durante años, me había dicho que no importaba si teníamos 1, 2 o 10 crías, siempre y cuando fueran nuestras. El hombre que una vez me prometió una casa junto al mar, un jardín pequeño y juguetes tirados por toda la sala. El hombre que me había abrazado la noche en que perdimos a nuestro primer cachorro y me juró, con la voz rota, que jamás volvería a dejarme cargar el dolor solo. Lo miré esperando verlo hundirse conmigo. Esperando ver dolor. Esperando ver rabia. Esperando ver esa tristeza brutal de quien también acaba de perder un sueño. Pero lo que vi fue otra cosa. Un suspiro. Muy leve. Casi invisible. Una tensión que abandonó su mandíbula. Un alivio rápido, involuntario, humano. Y fue suficiente. No me dijo nada cruel. No sonrió. No dijo mejor así. No hizo falta. Porque en ese instante sentí que algo dentro de mí se desmoronaba para siempre. El doctor siguió hablando. Explicó complicaciones. Riesgos. Posibilidades remotas. Tratamientos que ya no prometían nada. Reposo emocional. Seguimiento hormonal. Yo apenas escuchaba. Solo seguía mirando a Damián. Él debió sentir mi mirada, porque giró hacia mí y me tomó la mano de inmediato. Gael. Su voz estaba llena de cuidado. De ternura, incluso. Pero ya era demasiado tarde. Porque yo ya había visto lo que no debí ver nunca. Alivio. Alivio ante la noticia de que mi cuerpo jamás podría volver a darle una cría. Y hay cosas de las que un vínculo no se recupera. No cuando están hechas del mismo material que nuestros peores miedos. No cuando vienen a confirmar aquello que, muy en el fondo, llevabas años temiendo. Que no eras amado por completo. Que había una parte de ti que, al dejar de servir, podía dejar de importar. Mi nombre es Gael Navarro. Soy Omega. Tengo 28 años. Y hasta ese día había pasado los últimos 5 creyendo que, a pesar de todo, Damián Rivera me amaba de la forma correcta. Nos conocimos en circunstancias que, vistas desde fuera, parecían un cliché. Él era el alfa heredero de Grupo Rivera, una de las familias empresariales más poderosas del país. Yo era un restaurador de libros antiguos que trabajaba en el archivo de una fundación cultural. Damián no iba nunca a esos eventos. Odiaba las subastas benéficas, las fotos, la prensa, toda la farsa social que su madre adoraba. Pero ese día había ido obligado por su padre. Yo estaba acomodando unos manuscritos detrás del escenario cuando alguien derramó vino sobre la mesa principal, hubo un caos absurdo, y Damián terminó refugiándose en el pequeño cuarto donde yo intentaba salvar un libro del siglo pasado con servilletas y maldiciones en voz baja. Lo primero que me dijo fue: no sabía que los archivos olían a madera, tinta y lluvia. No me estaba coqueteando. O tal vez sí, pero de una forma mucho más honesta que todos los alfes de sonrisa estudiada que rondaban ese tipo de eventos. Yo levanté la vista, con las manos manchadas de vino. No sabía que los millonarios entraban sin tocar. Él me sonrió apenas. Esa sonrisa rara, pequeña, casi privada, que después descubriría que no le regalaba a casi nadie. Solo cuando huyen. Ahí empezó todo. No fue un incendio inmediato. Fue peor. Fue algo lento. Paciente. Íntimo. Damián aprendió mis horarios antes de invitarme a salir para no interrumpir mis días de trabajo pesado. Se sabía de memoria el café que me gustaba. Me mandaba fotos ridículas de perros que encontraba a la calle porque yo una vez le confesé que, de niño, soñaba con adoptar uno y ponerle nombre de poeta. Cuando descubrimos que éramos compatibles para vínculo de pareja, ninguno lo dijo primero. Pero ambos lo supimos. Se notaba en el aire. En la forma en que su aroma, cedro, cuero limpio y tormenta, me calmaba incluso cuando no me tocaba. En cómo mi esencia, vainilla, hojas secas y canela, parecía hacer que Damián bajara la guardia sin darse cuenta. Nos marcamos un año después. Sin ceremonia. Sin prensa.
Sin permiso de su familia. Solo nosotros, en un departamento rentado que entonces nos parecía enorme, con un colchón en el piso, una lámpara que parpadeaba y una felicidad tan sencilla que ahora, al recordarla, todavía duele. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Hubo discusiones, claro. Damián trabajaba demasiado. Yo era demasiado sensible cuando me sentía desplazado. Su familia me veía como una omega agradable, decorativa, tolerable, siempre y cuando no se me ocurriera tomar demasiado espacio en la vida de su heredero. Pero Damián me elegía. Siempre me elegía. Hasta que dejamos de hablar de las pequeñas heridas porque luego lo resolvemos. Hasta que sus jornadas se hicieron eternas. Hasta que los desayunos juntos se convirtieron en mensajes apresurados. Hasta que el amor empezó a parecerse demasiado a la espera. Aún así, hubo una cosa en la que nunca dejamos de coincidir. Queríamos una familia. O al menos eso creía yo. La primera vez que salió el tema fue durante una madrugada tranquila. Estábamos en el balcón del penthouse al que nos habíamos mudado hacía poco. La ciudad abajo parecía una constelación sucia. Damián tenía la cabeza recargada en mi hombro y dijo, casi dormido: si algún día tenemos una cría, quiero que tenga tus ojos. Los míos ya se ven demasiado en las portadas de negocios. Yo me reí. ¿Y si hereda tu carácter? Entonces le enseñaremos a pedir perdón a tiempo. Recuerdo ese momento con tanta claridad que a veces quisiera arrancármelo de la memoria. Porque una parte de mí vivió años creyendo en él. Creyendo que Damián no solo me amaba, sino que soñaba conmigo. Con nosotros. Con lo que podíamos construir. Luego llegó Elian. Nuestra primera cría. Y con él, la primera tragedia. No sabía que se podía amar a alguien antes de conocerlo. No de verdad. No hasta que el médico puso esa imagen borrosa frente a nosotros y dijo que había un latido. Damián lloró. No con escándalo, no como la gente dramática en las películas. Solo bajó la cabeza y dejó que una lágrima le corriera por el rostro mientras me apretaba la mano como si estuviera sosteniendo el universo entero. Ese día pensé, vamos a estar bien. Aunque su familia puso mala cara. Aunque la prensa especuló. Aunque los socios empezaron a hablar con más insistencia de herederos, sucesión y estabilidad pública. Yo pensé que, mientras él y yo siguiéramos tomados de la misma cuerda, todo lo demás podría soportarse. Me equivoqué. El embarazo fue difícil desde el principio. No por falta de amor, sino por exceso de presión. Mi cuerpo reaccionaba mal al estrés, y vivir dentro del apellido Rivera era vivir bajo una lupa. Los almuerzos familiares se volvieron interrogatorios amables en apariencia y crueles en intención. Mi suegra sonreía mientras preguntaba si el médico ya había confirmado que la cría venía sana, fuerte, dominante. Su hermana insinuaba que una omega de origen sencillo quizá no estaba preparada para llevar el peso biológico de una familia como la suya. Hasta el chofer sabía más de mi embarazo de lo que yo quería. Damián intentaba protegerme. Y al mismo tiempo, se hundía más en el trabajo. Yo quería creer que era por nosotros. Que estaba preparando todo. Que solo eran unos meses difíciles. Hasta el día del accidente. Fue una tontería, en realidad. Un evento corporativo innecesario al que no debía haber ido. Yo estaba de 7 meses. Cansado. Sensible. Con el cuerpo gritándome que me fuera a casa. Pero Damián llevaba 2 semanas casi sin verme despierto y me pidió que lo acompañara. Solo un rato, me dijo mientras me acomodaba el abrigo. Me hará bien tenerte cerca. Fui por él. Por nosotros. Por la versión de mi matrimonio que todavía creía que bastaba con aguantar una noche más. Todo se salió de control cuando un grupo de periodistas se abalanzó hacia la salida lateral del hotel. Empujones. Flasazos. Preguntas gritadas. Guardias reaccionando tarde. Yo perdí el equilibrio. Sentí una mano en mi espalda, otra en mi brazo, luego el vacío. No recuerdo la caída completa. Solo el golpe. El dolor. Y la expresión de Damián cuando llegó hasta mí. He visto ese rostro en pesadillas. Pálido. Salvaje. Roto. Perdimos a Elian esa madrugada. A veces todavía me descubro diciendo su nombre en silencio, como si nombrarlo evitara que desaparezca del todo. Después de eso, nada volvió a ser igual. Yo sobreviví. Mi cuerpo tardó meses en estabilizarse. Mi aroma cambió por un tiempo. La marca ardía. Dormía poco. Lloraba en el baño para que Damián no me oyera. Y él se convirtió en un animal herido vestido de traje. Más protector. Más distante. Más obsesionado con controlarlo todo. Mandó callar a la prensa. Demandó a 3 medios. Corrió a 2 personas de seguridad. Compró el silencio de medio mundo.
Me consiguió a los mejores médicos, la mejor terapia, los mejores suplementos, el mejor reposo, la mejor casa. Todo. Excepto la paz. Excepto la sensación de que seguíamos siendo dos personas llorando lo mismo. Con el tiempo aprendí a funcionar otra vez. A reír sin culpa. A tocar la habitación vacía donde alguna vez pensamos poner una cuna sin romperme por completo. Y un año después, cuando volví a sentir el deseo de intentarlo, fui yo quien sacó el tema. Quiero volver a pensar en eso, le dije una noche. Damián se quedó inmóvil. Gael. No ahora. No mañana. Pero algún día. Quiero que lo intentemos otra vez. Su rostro fue imposible de leer. Luego me besó la frente y dijo: Cuando estés listo, yo estaré contigo. Yo me aferré a esa frase. No noté que no había dicho cuando estemos listos. Dijo cuando estés listo. Como si me acompañara desde fuera. Como si una parte de él ya hubiera decidido algo que no se atrevía a poner en palabras. Tardé casi 2 años en entender que Damián vivía aterrado. Pero el problema del miedo cuando no se nombra, es que desde fuera se parece demasiado al desamor. Él accedió a las consultas, a los estudios, a las revisiones con especialistas en fertilidad omega. Me acompañó. Me sostuvo la mano. Pagó todo. Sin embargo, nunca volvió a hablar de nombres. Ni de cunas. Ni de futuros. Ni de nada que implicara esperanza. Cuando yo me emocionaba con la posibilidad de una nueva cría, él sonreía poco. Cuando le enseñaba ropa diminuta en escaparates, me besaba la mejilla y cambiaba el tema. Cuando una amiga me dijo que yo tenía cara de padre Omega, Damián salió de la cocina más rápido de lo normal con la excusa de una llamada. Yo me convencí de que estaba procesando lo distinto. Que seguía dolido. Que todos atravesamos el duelo a nuestra manera. Jamás imaginé que estaba esperando, en secreto, que la decisión ya no dependiera de nosotros. Que un médico hablara por él. Que la biología cerrara la puerta para no tener que ser él quien lo hiciera. Por eso ese día en el consultorio me destrozó de una manera tan definitiva. No fue solo el diagnóstico. Fue todo lo que vino a confirmar. El doctor terminó de explicar el daño uterino. Dijo que una nueva gestación pondría mi vida en riesgo, incluso con tratamiento. Habló de opciones futuras, como vientre subrogado o adopción, pero su tono dejaba claro que lo inmediato, lo real, era la pérdida. Yo seguía sin sentir el cuerpo. Damián hablaba con el médico. Hacía preguntas precisas. Complicaciones. Hormonas. Cuidados. Riesgos. Ni una sola vez preguntó: ¿y hay esperanza? Ni una sola vez dijo: eso era importante para nosotros. Yo iba rompiéndome segundo a segundo. Al salir de la clínica, el chofer nos esperaba junto a la puerta. Damián quiso ponerme su saco sobre los hombros, pero me aparté. Estoy bien. Gael, no estás bien. No, dije con una serenidad extraña, peligrosa. Pero parece que uno de los dos sí. Él me miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Qué significa eso? Lo sostuve con la mirada. Lo sabes perfectamente. No, no lo sé. Solté una risa breve, vacía. Te vi, Damián. Hubo un segundo de silencio absoluto. Su expresión cambió. No a culpa inmediata. Primero a desconcierto. Luego a ese horror lento de quien entiende cuál fue el gesto que lo delató. Gael, no fue lo que crees. Y ahí estaba. La frase más inútil del mundo. No fue lo que crees. Casi nunca sirve. Porque ya viste lo que viste. Ya sentiste como algo se te enterró en el pecho. Ya está sangrando. Claro, murmuré. Solo parecías aliviado porque me acababan de decir que nunca podré volver a darte una cría. No. Respondió demasiado rápido. Gael, yo. Se quedó callado. Y ese silencio fue peor. Porque si hubiera tenido una explicación limpia, la habría dicho de inmediato. Pero no la tenía. Tenía miedo, culpa, agotamiento, y una incapacidad brutal para hablar antes de perder. Nos subimos al auto en silencio. Damián trató de tomar mi mano 2 veces. No lo dejé. Durante el trayecto, la ciudad pasaba borrosa detrás del vidrio y yo recordaba todos los comentarios que había fingido no escuchar durante años. La línea Rivera necesita herederos fuertes. Un omega que no da crías termina siendo un lujo muy costoso. El amor está bien para los primeros años. Después, lo importante es la continuidad. Damián nunca dijo nada tan cruel. Ni siquiera su familia se atrevía a ser así de directa frente a mí. Pero aquel suspiro de alivio les dio voz a todos. Cuando llegamos a casa, subí directo a la habitación. No quería llorar frente a él. No todavía. Me encerré en el baño y me miré al espejo. Tenía el rostro pálido,
los labios temblando y una expresión que no reconocí de inmediato. Después entendí que era humillación. No por mi cuerpo, no por la infertilidad, sino por haber creído que compartíamos el mismo sueño, cuando quizás solo era mío. Esa noche no bajé a cenar. Tampoco respondí cuando Damián tocó la puerta 2 veces. A la tercera dijo mi nombre con una voz tan cansada que estuve a punto de abrir. Entonces escuché otra voz. La de su madre. Había venido sin avisar. No sé en qué momento el personal la dejó pasar, pero ahí estaba, cruzando el pasillo como si aquella casa también fuera suya. No iba a salir. No hasta que se fuera. Sin embargo, cuando escuché mi nombre, me acerqué a la puerta. No fue correcto. No fue noble. Pero estaba roto y necesitaba saber si mi peor miedo tenía forma real. Lo siento mucho, dijo mi suegra con ese tono impecable que nunca se mancha. Pero, siendo honestos, quizás sea lo mejor. Mi corazón se detuvo. Silencio. Luego la voz de Damián, baja, áspera. No hables así. No estoy siendo cruel. Estoy siendo práctica. Tuviste lo que el primer embarazo le hizo. Esta obsesión de Gael con volver a intentarlo iba a acabar matándolo. No vuelvas a llamar obsesión a algo que también era mío. También era mío. Esas palabras debieron consolarme. Debieron. Pero lo siguiente terminó de partirme. Entonces entiendes mi punto, continuó ella. Ahora puedes enfocarte en otras opciones. Una gestante. Un contrato limpio. Alguien preparado. Y Gael podrá seguir siendo. Bueno, Gael. No vi a Damián. No sé qué cara puso. Solo escuché un largo silencio. Demasiado largo. Y luego. No voy a hablar de esto hoy. No dijo jamás. No dijo no vuelvas a sugerir reemplazarlo. No dijo mi familia es él. Solo dijo que no hablaría de eso hoy. Ese fue el momento exacto en que supe que tenía que irme. No porque dejara de amarlo, sino porque seguía amándolo demasiado como para quedarme donde empezaban a imaginar mi lugar alrededor de mí. No me fui esa noche. Las despedidas importantes casi nunca ocurren cuando estás listo. Ocurren cuando ya no puedes posponerlas. Pasé 2 días enteros en piloto automático. Respondí mensajes con monosílabos. Fingí dolor de cabeza para no bajar cuando había visitas. Dormí en la habitación de invitados. Damián intentó hablar conmigo varias veces, pero siempre llegaba a la conversación con la urgencia equivocada. No era alivio porque no fueras a darme una cría, me dijo al día siguiente, parado en la puerta mientras yo doblaba ropa sin necesidad. Era alivio porque no volverás a arriesgar tu vida. Seguí doblando una camisa. Eso debiste decirlo en el consultorio. Estaba en shock. Yo también. Y aún así te vi. Damián entró un paso más. Gael, casi te perdí una vez. Y yo casi pierdo la fe en nosotros 100 veces antes de eso. Levantó la cabeza, herido. Eso es injusto. Por fin lo miré. No. Injusto es que tu miedo siempre valga más que mi dolor. No supo responder. Porque esa era la raíz de todo. Damián llevaba años decidiendo en silencio lo que nos convenía, lo que nos protegía, lo que era mejor, lo que era más seguro, sin incluirme de verdad en la conversación. Pensando por mí. Controlando por ambos. Amándome, quizá, pero desde un lugar donde su miedo tenía más autoridad que mi voz. La mañana en que me fui, no hubo tormenta ni drama. Solo una maleta mediana, un bolso con mis documentos y el corazón tan cansado que casi parecía tranquilo. La persona que más me ayudó fue Mara, la hermana menor de Damián, la única Rivera que jamás me trató como un accesorio elegante. Cuando le escribí necesito salir de aquí antes de cambiar de opinión, respondió en 3 minutos. Te recojo en 15. No preguntó demasiado. Solo cargó mis cosas al auto, me dio una botella de agua y condujo fuera de la ciudad mientras yo miraba por la ventana como si la vida anterior se estuviera desprendiendo de mi piel. ¿A dónde irás? Preguntó con suavidad. No sé todavía. ¿Quieres que te esconda de mi hermano? A pesar de todo, sonreí un poco. No para siempre. Mara apretó el volante. Te ama, Gael. Lo sé. Entonces, a veces eso no alcanza. Ella no insistió. Me dejó en un pequeño departamento temporal que tenía una amiga suya en Veracruz, frente a una avenida tranquila, cerca del mar. Cuando regresó por el pasillo, antes de irse, me abrazó con mucha fuerza. No voy a decirle dónde estás, murmuró. Pero tampoco voy a mentirle sobre una sola cosa. Si te perdió, no fue por falta de amor. Fue por falta de valor para amarte bien. Lloré en cuanto la puerta se cerró. No por debilidad, sino porque escuchar la verdad en voz alta tiene un efecto físico. Te atraviesa. Te ordena. Te deja, por fin,
Sin excusas para seguir mintiéndote. Damián llamó 32 veces ese primer día. Luego mandó mensajes. Después audios. No respondí ninguno. No porque quisiera castigarlo, sino porque si escuchaba su voz demasiado pronto, iba a volver corriendo solo para que me abrazara mientras seguíamos destruyéndonos igual. Y yo ya no quería que el amor me costara la dignidad. Veracruz me recibió con viento salado, paredes despintadas y una paz que al principio me resultó insoportable. El departamento era pequeño. La cocina apenas tenía espacio para una persona. El edificio era viejo y el vecino de arriba arrastraba muebles a horas extrañas. Pero por la noche se escuchaba el mar. Y el mar no exigía nada. No me pedía ser fuerte. No me pedía ser útil. No me pedía producir herederos, sonreír en cenas familiares ni traducir silencios ajenos. Solo estaba ahí, respirando conmigo. Conseguí trabajo temporal en una librería cafetería del centro, un lugar donde la dueña, una beta llamada Nuria, tenía el talento de notar el dolor sin convertirlo en espectáculo. Aquí nadie te va a preguntar más de lo que quieras contar, me dijo el primer día, entregándome un mandil color arena. Sirves café, acomodas libros, cobras y te toca. Y si un día necesitas encerrarte 5 minutos en la bodega para llorar, me avisas para cubrirte. La miré como si acabara de ofrecerme asilo político. ¿Eso pasa mucho? Más de lo que crees. Con el tiempo empecé a recuperar pequeñas partes de mí. Aprendí el nombre de clientes habituales. Volví a leer poesía en voz alta. Dormí una noche completa por primera vez en meses. Empecé a salir a caminar al malecón sin revisar el teléfono cada 10 pasos. Aunque, siendo honesto, seguía leyendo los mensajes de Damián. Todos. Nunca respondía. Pero los leía. Al principio eran desesperados. Por favor dime dónde estás. Solo quiero saber si estás bien. No me cierres del todo. Gael, contéstame aunque sea para decirme que me odias. Después cambiaron. Se volvieron más honestos. Más contenidos. Más dolorosamente humanos. Hoy entendí que llevabas meses intentando hablar conmigo y yo siempre te pedía que esperaras un poco más. No sé cómo pedirte perdón por eso, pero ya no quiero fingir que no pasó. Fui al cuarto de Elian. No había entrado desde hace mucho. Me odié por eso. Mi madre volvió a hablar de otras opciones. Le dije que si vuelve a faltarte al respeto, me pierde a mí también. Debí hacerlo antes. No sé si te da rabia leerme. Lo entiendo. Aún así, quería decirte algo que debí decir en el consultorio, no me alivió perder la posibilidad de una cría. Me alivió saber que no iba a perderte a ti. Pero mi alivio llegó tan tarde y tan mal dicho que se convirtió en otra forma de herirte. Y lo siento. Esa última me hizo llorar frente a la cafetera. Nuria me encontró secándome la cara con el dorso de la mano. No preguntó quién me había escrito. Solo me sirvió agua y dijo: lo más difícil de una disculpa verdadera es que llega cuando ya duele aceptarla. Tenía razón. Porque una parte de mí quería responderle. Quería escribirle que también lo extrañaba. Que seguía durmiendo con la bufanda gris que me regaló el primer invierno. Que todavía olía las camisas antes de lavarlas. Que seguía girando la cabeza cuando un alfa alto, de traje oscuro, cruzaba la calle. Pero otra parte, la parte que por fin estaba empezando a quererme, sabía que el extrañar no siempre significa que debas volver. Había días buenos. Y luego estaban los otros. Los días en que recordaba a Elian. Los días en que la infertilidad me golpeaba no como diagnóstico, sino como identidad robada. Los días en que veía a una pareja empujando una carriola y sentía ese dolor específico, tan íntimo, de quien perdió una posibilidad que jamás podrá repetirse. Una tarde me quedé demasiado tiempo mirando el aparador de una tienda infantil. Un empleado pensó que buscaba un regalo y salió a ofrecerme ayuda. Solo estoy viendo, dije. Mentí. En realidad estaba despidiéndome. No de una cría concreta, sino del hombre que pensó que, algún día, esa podría haber sido su vida. Esa noche, al llegar al departamento, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Damián. Dentro venía una sola hoja. Sin perfume. Sin dramatismo. Sin frases de novela. Solo esto. No voy a pedirte que regreses hasta que pueda mirarte sin pensar primero en mi miedo. Estoy aprendiendo. Ojalá no demasiado tarde. Me senté en el piso de la cocina y apreté la carta contra el pecho. Por primera vez desde que me fui, no lloré solo por lo que habíamos perdido. Lloré por lo cerca que habíamos estado de hacerlo bien. Pasaron 4 meses antes de que volviera a verlo. Yo ya conocía los ritmos de la librería, había memorizado el sonido de las campanas del malecón y podía caminar por la ciudad sin sentir que estaba huyendo. Seguía roto en algunas partes, sí,
pero al menos ya sabía dónde estaban las grietas. Fue Mara quien me advirtió primero. No se supone que te lo diga, me escribió. Pero Damián está en Veracruz. No va a ir si no quieres verlo. Me pidió que respetara eso. Solo, está aquí. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. No contesté enseguida. Una hora después, escribió otra vez. Se ve terrible, Gael. Eso me hizo reír un poco y doler mucho. Al final fui yo quien aceptó el encuentro. No por nostalgia. No por lástima. Sino porque ya no quería que la historia entre nosotros estuviera sostenida únicamente por cartas y versiones del pasado. Nos vimos en una cafetería abierta, cerca del puerto, a las 5 de la tarde. Llegué primero. Pedí té para no tener las manos vacías. Y cuando lo vi cruzar la calle, entendí enseguida lo que Mara quiso decir. Damián siempre había sido un alfa impecable. No importaba si dormía poco o trabajaba demasiado. Había en él una clase de pulcritud natural, una rigidez elegante, un control del cuerpo que parecía imposible de romper. Ese hombre no fue quien se sentó frente a mí. Seguía siendo guapo, claro, intimidante, incluso. Pero se veía cansado. Más delgado. Con ojeras. Con el cabello un poco menos domado de lo habitual. Como si la vida hubiera dejado por fin marcas visibles en alguien acostumbrado a esconderlas. Hola, dijo. Hola. Ninguno supo qué hacer con los primeros segundos. Al final, él habló primero. Gracias por venir. Gracias por no aparecer sin preguntar. Asintió. Estoy intentando aprender. Esa frase, dicha en el Damián de antes, me habría parecido insuficiente. En el de ahora, sonó real. Hablamos de cosas pequeñas al principio. Del clima. Del lugar donde trabajaba. De Mara. De un perro callejero que había decidido dormir todas las tardes frente a la librería como si fuera suya. Luego vinieron las cosas difíciles. Tenías razón, dijo Damián, mirando la taza entre sus manos. No estaba aliviado por perder una posibilidad contigo. Estaba aliviado de no volver a verte en una cama de hospital. Pero convertí ese alivio en silencio, y mi silencio hizo que pareciera otra cosa. Peor. Mucho peor. Tragué saliva. ¿Por qué no me lo dijiste antes? No ese día. Antes. Durante años. Levantó la vista. Porque pensé que si hablaba de mi miedo, iba a hacerlo real. Porque creí que protegerte era tomar decisiones en mi cabeza y presentártelas ya resueltas. Porque fui un cobarde, Gael. No intentó suavizarlo. Eso me desarmó más que si hubiera llorado. Yo también debí exigirte más claridad, dije, no para absolverlo, sino porque ya no quería aferrarme al papel de la víctima perfecta. Me quedé demasiado tiempo tratando de adivinarte. No debiste hacerlo. Lo sé. Guardamos silencio. El mar sonaba cerca. Las tazas chocaban dentro de la barra. Había una vida normal alrededor de nosotros, y sin embargo yo sentía que estaba sentado frente al fantasma exacto de todo lo que alguna vez amé. ¿Todavía me amas? Preguntó. No tuve que pensarlo. Sí. Su respiración se cortó. Pero eso ya no responde lo importante, continué. La pregunta no es si te amo. La pregunta es si estando contigo vuelvo a desaparecer. Damián cerró los ojos un segundo. No quiero que eso vuelva a pasarte conmigo. Querer no alcanza. Lo sé. Ahí estaba otra vez. Lo sé. 2 palabras pequeñas. Pero en él significaban un mundo. No me pidió volver. No me pidió otra oportunidad. No me tocó. No me acorraló con nostalgia ni culpa. Solo se quedó ahí, viéndome como si por fin entendiera que el amor no le daba derecho a interrumpir mi paz. Cuando nos despedimos, pensé que sería un adiós amable. Entonces dijo, hay algo más. Me detuve. Mi padre quería anunciar una estrategia de sucesión con alternativas reproductivas ligadas a mi imagen pública. Se me heló el cuerpo. ¿Y tú? Damián sostuvo mi mirada. Renuncié al consejo directivo. No supe qué decir. Grupo Rivera no era solo su trabajo. Era su apellido. Su destino. El edificio entero sobre el que lo habían educado para pararse. ¿Por mí? Negó con la cabeza. Por mí. Porque estaba rodeado de gente que llevaba años haciéndome creer que amar también podía gestionarse como un negocio. Y porque entendí que, si no era capaz de perder privilegios por proteger lo que digo amar, entonces nunca te estuve defendiendo de verdad. Lo miré muchísimo tiempo. No volvimos juntos ese día. Pero por primera vez sentí algo distinto a la pura tristeza. Respeto. Y el respeto, después de una ruptura así, a veces es el primer ladrillo de algo nuevo. Lo más extraño de empezar a sanar es que el dolor no desaparece de forma ordenada. No un día sí y al siguiente no.
Se va moviendo. Se vuelve más soportable en unas partes y más agudo en otras. Con Damián pasó eso. Después de verlo en Veracruz, ya no era solo el hombre que me había roto en un consultorio. También era el hombre que estaba tratando, por fin, de entender por qué. Nos escribimos más seguido. No como pareja. No todavía. Como dos personas que habían compartido una pérdida inmensa y estaban intentando no convertirla en arma. Una noche me llamó. Yo dudé antes de contestar. Hola, dije. Del otro lado hubo un silencio pequeño. Extrañaba tu voz. Cerré los ojos. Damián. Lo siento. No quería empezar así. Solo, es verdad. Me apoyé contra la pared de la cocina. ¿Cómo estás? Soltó una risa seca. Depende del día. Respuesta diplomática. Aprendida de mi familia. En terapia me dijeron que eso cuenta como evasión. No pude evitar sonreír. Hablamos casi una hora. De nada y de todo. En algún momento me contó que había vendido el Penthouse. No podía seguir ahí, dijo. Todo olía a ti y a todo lo que no supe cuidar. No tenías que hacer eso. Tal vez no. Pero sí tenía que dejar de vivir en un museo de mi culpa. Esa frase se me quedó grabada. Porque tenía razón. Yo también llevaba meses haciendo exactamente lo contrario, armando altares privados con restos de nosotros, incapaz todavía de decidir si quería enterrarlos o reconstruir algo con ellos. El giro inesperado llegó gracias a un niño. Se llamaba Nico. Tenía 7 años, ojos enormes, pocas palabras y un humor extraño que aparecía solo cuando le leías historias de monstruos. Empezó a ir a la librería acompañado de una trabajadora social. Al principio creí que era tímido. Luego supe que había pasado por 3 hogares temporales en un año. Una tarde me preguntó, mientras coloreaba una ballena azul en una mesa del fondo. ¿Tú eres papá? La pregunta me tomó totalmente desprevenido. No. Él siguió pintando. Pareces. Tragué saliva. ¿Eso es bueno? Se encogió de hombros. Supongo. A partir de ahí empezó a buscarme siempre que iba. Me enseñaba dibujos. Me contaba cosas mínimas. Se sentaba muy cerca, pero sin tocarme, como si estuviera probando si yo era el tipo de adulto que se quedaba o el tipo que eventualmente desaparecía. Nuria notó el vínculo enseguida. Le gustas porque no lo miras con lástima, me dijo. Lo miro con miedo. Entonces lo miras parecido a como te mirabas a ti cuando llegaste. No supe cómo responder. Aquella noche pensé mucho en lo que la infertilidad me había arrebatado. No solo la posibilidad biológica de gestar, también la forma específica en que yo imaginaba ser padre. Siempre había pensado la familia en términos de embarazo, de latidos, de sangre, de mezcla de aromas. Nunca en términos de elección repetida. De cuidado. De quedarse. Al día siguiente, sin pensarlo demasiado, le escribí a Damián. Conocí a un niño que me hizo pensar en cosas que creí perdidas. Respondió casi de inmediato. Si quieres hablar de eso, te escucho. No preguntó si se trataba de una cría. No preguntó si estaba reconsiderando tratamientos. No convirtió el tema en su duelo. Solo se ofreció a escuchar. Le marqué. Le hablé de Nico. De sus silencios. De sus crayones partidos. De la forma en que guardaba galletas en la bolsa por si luego no había. Del dolor de imaginar a un niño tan pequeño acostumbrado a la inestabilidad. Cuando terminé, Damián guardó silencio unos segundos. Luego dijo. Siempre pensé que la palabra familia significaba una sola forma de llegar a ella. ¡Qué estupidez! Se me llenaron los ojos de lágrimas. A mí también me costó entenderlo. ¿Te gustaría? Se detuvo. No, perdón. No quiero adelantarte cosas. Respiré hondo. Di lo que ibas a decir. Me gustaría saber cómo suena tu voz cuando hablas de algo que vuelve a darte esperanza. No respondí enseguida. Porque nadie me había preguntado eso en mucho tiempo. Y porque entendí que, por primera vez, Damián no estaba viendo solo mi dolor. También estaba mirando lo que en mí seguía vivo. 6 meses después de que me fui, volví a la capital. No por Damián. No directamente. Elías, mi médico, quería revisar unos estudios hormonales y yo necesitaba cerrar algunos trámites con el seguro y la propiedad de ciertos bienes que seguían a mi nombre en la ciudad. Pensé quedarme solo 2 noches. Damián lo supo porque fui yo quien se lo dijo. No quería juegos. No quería espionaje emocional. Le mandé un mensaje simple. Estaré en la ciudad martes y miércoles. Si quieres verme, tengo tiempo el martes por la tarde. Su respuesta tardó 3 minutos. Quiero. Nos vimos en una cafetería pequeña, lejos de los lugares que antes frecuentábamos. Ya no quería escenarios cargados de recuerdos caros. Quería neutralidad.
Aire. Damián llegó antes que yo. Cuando me vio, se puso de pie, pero no avanzó demasiado. Ese pequeño respeto al espacio me golpeó con una ternura inesperada. Te ves bien, dijo. Tú menos cansado. La terapeuta insiste en que dormir es importante. ¡Qué idea tan revolucionaria! Me reí. Y reírme frente a él sin que doliera de inmediato fue una revelación. Aquella tarde hablamos de Elian por primera vez sin rompernos del todo. No como fantasma. Como hijo. Como posibilidad real que existió. Como duelo compartido que ninguno supo acompañar bien. Yo dejé de decir su nombre porque pensé que te hacía daño, confesó Damián. A mí me lastimaba más que actuáramos como si nunca hubiera estado. Bajó la vista. Lo sé ahora. Después hablamos de lo que vino después. Del consultorio. De su alivio. De mi partida. De todo. Y en medio de esa conversación tan brutalmente honesta, Damián dijo algo que terminó de mover una pieza dentro de mí. Cuando el doctor habló, sentí alivio porque ya no ibas a morirte intentándolo. Y en lugar de decirte, te elijo a ti por encima de cualquier hijo que no podamos tener, me quedé callado. Porque una parte de mí tenía vergüenza de admitir que sí, también había dejado de querer intentarlo. No porque no quisiera una familia contigo, sino porque desde que casi te pierdo, cada idea de otro embarazo se sentía como una amenaza. Y me odié tanto por sentir eso, que preferí fingir que no existía. Pero esconderlo no lo hizo desaparecer. Solo te dejó solo. Me quedé inmóvil. Eso era. Eso había faltado todo el tiempo. No la perfección. No la valentía absoluta. La verdad. Si me hubiera dicho eso antes. Si me hubiera dejado entrar a su miedo. Tal vez habríamos llorado juntos en vez de separarnos por interpretaciones. Tal vez. Pero ya no vivíamos en los tal vez. Vivíamos en lo que había que hacer con lo que sobrevivió. Cuando salimos, estaba empezando a oscurecer. El aire olía a invierno. Damián se quitó la bufanda. Hace frío. Estoy bien. Lo sé, dijo con una media sonrisa. Pero déjame ofrecerte cosas sin querer controlar nada. No pude evitar sonreír también. Dejé que me la acomodara alrededor del cuello. Sus dedos rozaron mi mandíbula apenas un segundo. Nada más. Ese contacto mínimo me persiguió toda la noche. Porque no fue posesivo. No fue desesperado. No fue el gesto de un alfa reclamando. Fue el gesto de un hombre preguntando, con las manos, si todavía había espacio para aprender otra forma de amar. La respuesta no llegó como en las novelas. No desperté una mañana sabiendo con certeza que quería volver. No corrí al aeropuerto. No toqué a su puerta bajo la lluvia. Lo que pasó fue mucho menos brillante y mucho más real. Damián empezó a visitar Veracruz una vez al mes. Siempre con aviso. Siempre quedándose en un hotel. A veces nos veíamos. A veces no. Cuando yo decía que no podía o no quería, lo aceptaba sin dramatizar. Eso, más que sus disculpas, empezó a cambiarlo todo. La consistencia. La ausencia de presión. El hecho de que por primera vez yo no tenía que protegerlo de mi no. Un sábado por la mañana lo invité a la librería. Nico estaba ahí. Yo no lo planeé. Simplemente coincidió. El niño observó a Damián con la misma seriedad con la que juzgaba cualquier adulto nuevo. Damián, que con los niños siempre había sido torpe porque no sabía hablarle sin parecer negociando una fusión empresarial, se sentó frente a él y, después de un silencio incómodo, dijo: Tu dragón está al revés. Nico miró su dibujo. No es un dragón. Es una iguana con problemas de actitud. Yo solté una carcajada. Damián se quedó quieto, sorprendido, y luego se rió de verdad. No esa risa educada de eventos públicos. Una risa real, baja, cálida. Algo en mi pecho cedió. Más tarde, mientras acomodábamos tazas, le pregunté: ¿Tú, piensas alguna vez en eso? En adoptar. Damián tardó en responder. No por evasión. Por cuidado. Sí, dijo al fin. Pero no lo pienso como un plan para convencerte de nada. Lo pienso porque me tomó demasiado tiempo entender que ser padre no empieza en la sangre. Empieza en lo que haces con la vida que decides cuidar. Tuve que bajar la vista. Porque si me hubiera dicho esa frase un año antes, habría pensado que era una respuesta hermosa. Dicha ahora, después de todo, se sentía merecida. Construida. Ganada. Las semanas siguientes, algo parecido a la ternura volvió a instalarse entre nosotros. Todavía había miedo. Todavía había cicatrices. Yo todavía despertaba algunas noches con la sensación brutal de consultorios, pérdida y vacío. Damián todavía batallaba con la culpa. Pero la culpa ya no dirigía todas sus acciones. Y yo ya no amaba desde la carencia. Una noche, mientras caminábamos por el malecón,
Me detuve frente al mar. Tengo miedo de volver, admití. Damián se quedó a mi lado, sin tocarme. Yo también. Lo miré, sorprendido. ¿De qué? De que regreses y un día descubras que no cambié lo suficiente. De que vuelvas a sentirte solo conmigo. De que esta vez seas tú quien me mire con alivio cuando por fin te vayas para siempre. No supe qué decir. Porque por fin estaba haciendo algo que antes le parecía imposible. Me estaba dejando ver su miedo sin convertirlo en una jaula para mí. Tomé aire. No puedo prometer que nunca volverá a doler. Ni yo. Pero creo que ya sabríamos hablar antes de destruirnos. Él me miró como si esa frase fuera una ofrenda. No me pidió más. No hizo un discurso. Solo dijo. Eso ya sería una vida completamente distinta. Y creo que fue en ese momento cuando empecé a entender que el regreso, si ocurría, no podía ser hacia lo que fuimos. Tenía que ser hacia algo nuevo. Algo menos brillante quizá, pero mucho más verdadero. Fui yo quien volvió a besarlo. No en una escena perfecta. No en el lugar correcto. No en el momento más fotogénico. Fue en la cocina del departamento en Veracruz, una noche en que había llovido tanto que el edificio parecía flotar. Se había ido la luz media hora. Estábamos sentados en el suelo, comiendo pan dulce frío y hablando de cosas mínimas. De Mara. De Nico. De la planta que yo seguía empeñado en revivir aunque claramente había nacido sin ganas. Damián estaba diciendo algo sobre lo ridículamente difícil que le resultaba ahora asistir a reuniones donde todos fingían no saber que había dejado el consejo por razones personales, cuando de pronto se quedó callado. ¿Qué? Pregunté. Negó con la cabeza. Nada. Es solo que hace mucho no te veía así. ¿Así como? Su sonrisa fue pequeña. En paz. Me dolió y me enterneció al mismo tiempo. No estoy en paz todo el tiempo. Ya lo sé. Pero ya no te ves como alguien que está sobreviviendo minuto a minuto. Nos quedamos mirándonos. Yo pensé en todo. En el consultorio. En Elian. En las cartas. En las veces que lo extrañé con rabia. En las veces que me elegí a mí por encima de mi deseo de volver corriendo. En el hombre que tenía enfrente ahora. No perfecto. No absuelto. Pero sí distinto. Entonces me acerqué y lo besé. Fue un beso lento. Tímido al principio. Casi incrédulo. Como si ambos estuviéramos esperando que algo nos castigara por intentar otra vez. Damián me sostuvo la mandíbula con una mano temblorosa. No profundizó más hasta que fui yo quien volvió a acercarse. Y ahí, por primera vez en muchísimo tiempo, no sentí hambre. No sentí ansiedad. No sentí la desesperación de quien besa para no perder. Sentí elección. Cuando nos separamos, apoyó la frente en la mía. No quiero apresurarte. Entonces no lo hagas. ¿Qué significa esto? Pensé un segundo. Que no estoy listo para volver a ser tu esposo de inmediato. Asintió. Entiendo. Pero tal vez si estoy listo para descubrir si todavía podemos enamorarnos bien. Sus ojos se llenaron de algo feroz y tierno al mismo tiempo. Me bastaría con eso. Y esta vez le creí. No porque el amor lo vuelva todo seguro, sino porque ya no necesitaba que lo fuera. Solo necesitaba que fuera honesto. Volví a la ciudad 9 meses después de haberme ido. No para regresar al penthouse, que ya no existía en nuestra vida, sino a una casa distinta, más pequeña, con jardín trasero y olor a pintura fresca. La eligió Damián, pero no la compró sin mí. Me enseñó opciones. Escuchó mis no. Aceptó mi sí. Quería una casa con ventanas amplias, una cocina habitable y una habitación extra que no fuera un mausoleo de posibilidades perdidas, sino un espacio abierto para lo que la vida decidiera traer. Tardé 2 semanas en mudarme por completo. No por indecisión. Por cuidado. Damián no empujó ni un solo paso. La primera noche que dormí ahí, dejé la maleta cerrada junto a la puerta. Él la vio. No dijo nada. Solo al día siguiente, mientras preparábamos café, comentó con calma. Puedes tenerla ahí el tiempo que necesites. Lo miré. No me molesta. Lo sé, respondió. Quiero que tú tampoco sientas que me molesta a mí. A veces el amor sano se parece a eso. A una maleta que puede quedarse junto a la puerta sin convertirse en amenaza. Con el tiempo, empezamos a construir rutinas nuevas. No versiones maquilladas de las viejas. Nuevas. Él empezó a salir antes de la oficina 2 veces por semana, sin excusas grandiosas, solo porque ahora entendía que una cena juntos no era un lujo sentimental, sino parte de la vida que decía querer. Yo dejé de fingir que podía leerle la mente y empecé a decir cuando algo me dolía antes de que se volviera veneno. Discutíamos, claro, pero ya no desde la guerra, sino desde la intención real de no perdernos dentro de la discusión. Un domingo, varios meses después,
Fuimos juntos a Veracruz a visitar a Nuria y a Nico. El niño seguía sin confiar del todo en el mundo, pero ahora corría más, reía más y ya no escondía galletas en los bolsillos con la misma urgencia. Salimos a caminar por el malecón los cuatro, y en un momento Nico se adelantó con Nuria para ver unos globos. Damián se quedó a mi lado, mirando el mar. He estado pensando en algo, dijo. ¿En qué? En que pasé años creyendo que la familia que quería contigo tenía una forma exacta. Una biología exacta. Una historia exacta. Y quizá por eso, cuando todo se rompió, no supe ver que todavía había otras maneras de llegar a ella. Sentí la garganta cerrarse. Yo también. Se volvió hacia mí. No te estoy proponiendo nada hoy. No quiero convertir cada momento bonito en una decisión enorme. Solo quería decirte que, si alguna vez tú quieres mirar hacia allá, yo voy a estar contigo. No por compensación. No por llenar un hueco. Sino porque ya entendí que la vida que quiero no depende de que una cría lleve mi sangre. Depende de que lleve nuestro cuidado. Lloré. Ahí mismo, frente al mar, como no lloraba desde hacía mucho. Damián me abrazó sin apretar demasiado. Sosteniéndome. No salvándome. Solo sosteniéndome. Meses más tarde iniciamos el proceso de acogida temporal. No fue sencillo. Nada con sentido lo es. Hubo entrevistas, estudios, evaluaciones, preguntas incómodas, referencias, visitas al hogar, asesorías psicológicas y más papeleo del que yo imaginaba posible. Pero esta vez, cada paso difícil se sentía distinto. No estaba atravesándolo solo. Y Damián no se adelantaba a decidir por los dos. Me preguntaba. Me escuchaba. Esperaba. La primera vez que Nico se quedó un fin de semana en casa, Damián se despertó a las 6 de la mañana porque el niño estaba parado junto a la cama mirándolo fijo. ¿Qué pasa? Preguntó medio dormido. Gael dice que si me despierto temprano puedes hacer hot cakes con forma de dinosaurio. Damián me miró desde la almohada con una expresión ofendida. Yo, del otro lado, apenas podía respirar de la risa. Nunca dije que tú supieras hacerlos. Aclaré. Nico se cruzó de brazos. Entonces aprendan. Y eso hicimos. Aprendimos. A hacer hot cakes deformes. A discutir sobre tareas. A turnarnos noches difíciles cuando los miedos de Nico volvían. A ser hogar en lugar de solo refugio. Una noche, después de acostarlo, Damián salió al jardín trasero y me encontró sentado en el escalón de madera, mirando las luces tenues del vecino. Se sentó a mi lado. ¿En qué piensas? Sonreí con cansancio y ternura. En que nunca voy a volver a gestar una cría. No lo dije con amargura. Lo dije como quien por fin puede mirar una herida sin negarla. Damián no respondió de inmediato. Solo entrelazó sus dedos con los míos. Lo sé. Y aún me duele. También lo sé. Respiré hondo. Pero ya no siento que eso signifique que mi vida quedó incompleta. Él apretó mi mano. Porque no lo está. Giré a verlo. El alfa que tenía enfrente no era el hombre perfecto del que me enamoré al principio. Era mejor. Más humano. Más consciente. Más capaz de decir tengo miedo antes de convertir ese miedo en abandono. Cuando el doctor habló aquel día, murmuré, sentí que se acababa todo. Damián cerró los ojos. A veces todavía me odio por esa expresión. Yo también la odié. Pero creo que ahora por fin entiendo lo que vi. Me observó en silencio. No era alivio por perder algo mío, continué. Era terror soltando el aire porque no iba a perderme a mí. El problema fue que lo entendí demasiado tarde. Su voz salió rota. Y yo lo dije demasiado tarde. Asentí. Sí. Nos quedamos callados. El jardín olía a tierra mojada. Dentro de la casa, Nico roncaba bajito con la ferocidad de un niño que por fin duerme seguro. Apoyé la cabeza en el hombro de Damián. No sé si el destino existe, dije. Pero si existe, espero que esta vez no esté escrito en marcas, ni en sangre, ni en apellidos. ¿Entonces en qué? Sonreí apenas. En lo que decidimos cuidar cuando ya sabemos lo fácil que es romperlo. Damián besó mi frente con una reverencia tranquila, como si todavía entendiera el peso de haberme recuperado no como posesión, sino como confianza. Y en esa casa pequeña, lejos del consultorio donde alguna vez creí que todo había terminado, entendí la verdad más difícil y más hermosa de mi vida. No, yo nunca volvería a gestar una cría. Pero la familia que pensé perdida no estaba muerta. Solo había dejado de parecerse al sueño que tuve a los 20 y tantos. Y a veces, lo que nace después de la ruina no se parece a lo que planeaste. Se parece a algo mejor. Algo elegido. Algo más humilde. Más verdadero. Algo que no necesita marcas para saber que pertenece.